Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, estamos aquí después de una semana de ausencia. Ocurre que estuvimos fuera durante varios días y le damos gloria al Señor porque cosas buenas trajo el Señor. Así que, pues así es la cosa. Ahí estuvimos, ya regresamos. Bueno, el día de hoy empezamos una serie que espero sea bendición para ustedes y la hemos llamado simplemente la manifestación de lo verdadero. Y para esto reconocemos la presencia del Señor. Nos sometemos a ti y sujetamos, Señor, todo pensamiento, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, sentimientos, todo lo que somos lo sometemos a ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta sujeción te glorifique, Señor, haciendo en nosotros tu perfecta voluntad. Cumpla, Jehová, su consejo, sea, Señor Jesucristo, tu voluntad perfecta. Amado Espíritu Santo, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Pues en directo vamos a la escritura. Quiero que vengas y leas conmigo un texto que está en Lucas capítulo 16. Mira, es una parábola en la que Jesús habla acerca de la forma de proceder de un mayordomo sorprendido en malos manejos, y cuando él es sorprendido, entonces él busca granjearse el favor de los que precisamente se habían visto beneficiados de ese manejo fraudulento. Y en la parábola, mira por favor lo que dice, lo que enseña Jesús. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Observa por favor, porque el mensaje es que necesitamos ser sagaces en nuestro trato con nuestros semejantes. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esta frase, riquezas injustas, pudiéramos nosotros enfocarlas desde otra manera, porque es lo que injustamente se haya acumulado o lo que los injustos consideran como un tesoro. Y entonces dice, para que cuando estas falten las riquezas, os reciban en las moradas eternas. Y empieza a hablar o enseñar Jesús que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por favor, distingue. Pues si en las riquezas injustas, observa por favor, esta frase es tal cual. Riquezas injustas, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Tenemos que subrayar esto. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabrita riquezas que encontramos aquí, aquí, aquí y todavía más aquí, es una palabrita que viene del arameo, es una palabra antigua y es una palabrita que significa simple y llanamente acumulación, atesorar riquezas. Y mira por favor cómo lo traducen varias traducciones, cómo lo manejan otras traducciones. El versículo 9 dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Mira otra traducción, que esta es eh, otra traducción que dice, ¿qué traducción es? Un momento por favor. Nueva Biblia Viva.
Bueno, esta traducción dice, por eso yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos. Es más o menos el sentido. Dice, les aconsejo que se ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo. Que ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo. Dice Jesús en otra traducción, que en este caso, dice aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Entonces, bueno, por favor, distingue, porque propiamente esta traducción, perdón, no la traducción, sino el principio de Jesús, o lo que Jesús es, de lo que habla Jesús, es de que se valgan de riquezas mundanas. Distingue, se valgan de riquezas mundanas. Pesa un poquito esto. Riquezas mundanas. Pésalo, por favor. Riquezas mundanas. Lo que este mundo, esta traducción usa una palabrita que es en griego es la palabra injusto, porque básicamente sí le da ese sentido, esa connotación mundano, pero es como separar lo que es justo de lo que es injusto. Y al separar lo que es injusto, pues propiamente se marca, se pone allí una serie de cosas que en la mesa. Lo que es injusto y lo que sí es justo, o lo que es injusto en contra de, observa por favor, lo que es verdadero, o sea, lo que es vuestro. Por eso el tema es aquí un choque, el punto aquí es ¿qué tan fiel fuiste? ¿Eres fiel o somos fieles en lo injusto o en las cosas que no son las cosas que no son mm, las cosas que no son justas, las cosas que son fuera del plan de Dios? Observa por favor, por un lado, y por otro lado, hay un tema muy interesante. Si en lo ajeno fuisteis fieles, si en lo ajeno fuisteis fieles, no fuisteis fieles, perdón, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Observa por favor, porque acá hay otro factor. Está el asunto de lo verdadero y lo que es vuestro, pero también aquí hay otro asunto, pues está aquí lo que es muy poco. Distingue por favor, en lo muy poco, que es precisamente las riquezas injustas. Las riquezas injustas son este asunto muy poco. Las riquezas injustas son asunto de, ¿cómo decirlo? De lo que no es... las riquezas injustas son tenidas en muy poco, pero también las riquezas injustas como son temporales también, pero
estas riquezas injustas también tienen otra característica, y es que simplemente no puedes, no puedes servir a Dios y a las riquezas o a lo que depositas la confianza, lo que atesoras, aquello en lo cual confías. Esto es muy importante porque eh, la palabra del Señor es muy fuerte en esto. Lo que es injusto es algo, o las riquezas injustas son tenidas en muy poco, pero es un depósito de confianza que simplemente te impide servir al Señor. Ahora, distingue esto, por favor, porque lo que está de por medio es esta pregunta: ¿quién te confiará lo verdadero? ¿Quién te va a confiar lo verdadero? ¿Quién te dará lo que es vuestro? Por favor, distingue. Por favor, mira con calma. ¿Quién os confiará lo verdadero? Por eso aquí lo que encontramos o lo que identificamos es como es un contraste fuerte entre lo que es injusto, entre lo que es poco, entre lo que es obstáculo para confiar en Dios. Todo eso en contra de lo verdadero. Y lo que propiamente este texto dice es que si no eres fiel en lo poco, si eres injusto en lo poco, entonces no calificas para la manifestación de lo verdadero. Observa, por favor, porque este es un tema muy denso. Este es un tema muy denso. El que no es fiel y el que es injusto en lo muy poco, tiene como resultado de que no puede operar en lo verdadero. Por favor, identifica. Con calma. Vamos a pesar un poquito estos temas, porque lo que este texto dice propiamente es que la injusticia y la infidelidad en lo muy poco impide que se manifieste lo verdadero. Y aquí entramos en un tema muy profundo, porque lo verdadero no es solamente algo, ¿cómo decirlo?, eh, 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 como algo deseable, como la aspiración, como si yo estuviese, ¿cómo decirlo?, esperando de algo que, que, bueno, yo estoy esperando algo y bueno, mientras tanto me dan otra cosa y entonces yo espero que yo sigo esperando, sigo insistiendo en que se me dé lo verdadero. Necesitamos aquí distinguir algunas cosas y observa, por favor, porque en esto, aquí hay una traducción, está en inglés, pero la palabra verdad en hebreo, en griego, es una palabrita que es aletes, que como lo ven acá, de la cual esta frase, esta letra, es una partícula negativa, y el resto es una frase, es un sustantivo
que es lantano, que significa estar escondido de uno, en secreto, desprevenido o sin saber. Y entonces, como la palabra, como la aletheia, aletes, es la primera palabra, la primera letra es cancelación, entonces es algo que cancela lo escondido, algo que cancela lo que se hace en secreto, algo algo que opera o algo que se hace sin que no te toma por desapercibido, por desprevenido, y algo que te toma o algo que no te sorprende sin saber. Esto es algo muy significativo porque lo que nos dice o esta traducción de la verdad no nos pone en una situación, sígueme en esto es muy importante, no nos pone en una situación en la cual estamos en medio de una oposición o en un contraste entre ¿cómo se llama? Eh, entre entre lo, este, ay, ¿cómo te lo explico? Vaya, no es un asunto de desconocer o de que te agarre desprevenido en una situación. En realidad es cuando sabes todo el cuadro entero y prefieres escoger, prefieres algo que, mm, que es lo que tú, mm, eh, ¿cómo decirlo? Tú sabes el cuadro completo, pero te están diciendo una parte que no es verdadera. Y tú no tomas esa parte que no es verdadera porque tú sabes el completo y entonces escoges lo verdadero sabiendo el cuadro completo, no el cuadro que te están tratando con el cual te están tratando de esconder. Entonces lo verdadero implica que tú conoces o que tú sabes lo que está del otro lado. Tú sabes lo que puede ocurrir o el sentido negativo profundo. Sígueme. Pero aún así, escoges lo verdadero. Escoges la verdad, escoges lo que tú sabes que no tiene escondrijos, que no tiene falsificaciones, que no tiene alguna situación contraria al sentido. Esto es un asunto muy profundo, porque esto es lo verdadero. Esto es lo verdadero y por esta razón es que, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo? Eh, lo verdadero no es una oposición entre dos cosas, lo positivo y lo negativo, no es eso. Lo que te digo es que cuando lo verdadero es saber o conocer lo que es falso y aún así optar por lo verdadero, conocer lo que procede de mentira, lo que procede de algo torcido, de algo chueco, y aún así escoger la verdad. Esto es un asunto muy profundo, esto es un asunto muy significativo. Necesito que lo identifiques. Eh, este es un asunto eh, muy importante porque distingue, por favor, cuando estamos en Dios, operamos en un mundo que nos es ajeno, operamos en un mundo que tiene por valores, tiene por ideas, principios, ideas y cosas que no son la verdad, no son verdades, y entonces lo que opera o lo que se mueve
son asuntos ah, que que no son verdad, que son asuntos que operan en injusticia. Pero cuando amamos lo verdadero, sabemos la forma en que opera el mundo, y yo identifico esto como cuando hablamos un idioma. Tienes que saber que en un idioma hay ciertas expresiones que cuando las traduces en sus categorías de significado literal, de pronto esas categorías de significado literal no, eh, no suenan bien en o sea, a lo mejor tú estás pensando una cosa, estás acostumbrado a pensar en español, pero cuando se trata de expresar algo en francés, en italiano, en inglés, en algún otro idioma, lo que resulta es que la forma de expresar algo no es la misma. Y por el hecho de no expresar las cosas en la misma categoría, pues o con los mismos valores de significado, con las mismas palabras, pues de pronto puedes estar diciendo algo que suena distinto. Distingue, por favor. Suena distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor expresas la idea, pero no es la forma en que se expresa en el idioma en el que estás tratando de comunicarte. Entonces, a lo mejor lo pueden entender, pero no es la forma en que se dice. Y entonces vivimos en un mundo ajeno, pero nuestro sentido no, o nuestro punto de referencia no es este mundo, no es esta apariencia, sino no es lo que vemos, no es lo que el mundo atesora, no es lo que las personas atesoran, lo que nosotros sabemos o viene de una realidad que es distinta, y no por esto, no por venir de una realidad distinta a la del mundo, no por esto desconocemos las cosas que funcionan en el mundo. Distingue, por favor. Distingue, por favor. No es que desconozcamos las cosas del mundo. Conocemos las cosas del mundo, pero amamos lo verdadero. Amamos el sentido original, amamos el sentido de las cosas que tienen en Cristo. Distingue esto, por favor. Eh, mm, eh, a veces es como cuando eh, hay niños que hay niños que de pronto en sus juegos, en sus dinámicas de relaciones, de contactos de en sus primeros momentos, hacen cosas de cierto modo y pretenden como si todas las cosas fuesen de cierto modo, y a veces pues por jugar pues simplemente usamos las mismas, digamos, categorías, pero no son las mismas, pero no es lo que pudiéramos considerar como mmm, mmm, no es lo que debería ser, sino simplemente es el juego, es parte de la dinámica. Y el problema es cuando de pronto ya no eres niño y sigues jugando a pretender algo, sigues haciendo de cuenta, hacer como de engañitos o algo por el estilo, que de modo que las cosas que se mueven según criterios artificiales que no son lo verdadero. Aquí hablamos de que hay un punto de referencia que es es la realidad, es la dimensión en donde nosotros venimos, y lo que está de por medio, o lo que tenemos nosotros, es la manifestación de, o tenemos lo verdadero. Sígueme, por favor. Tenemos aquí una serie de cosas, una serie de asuntos
que, bueno, sabemos las pretensiones del mundo, sabemos cómo se mueven algunas cosas. Sin embargo, hablamos de lo que procede de verdad, lo que procede del Padre. Y uh, eso no significa que desconozcamos el mundo y la forma en que opera el mundo, pero amamos lo verdadero. Lo importante aquí, y distingue por favor, porque las riquezas de este mundo, a fin de cuentas, pues pudiéramos nosotros decir lo muy poco. ¿Qué son las riquezas de este mundo? Lo muy poco. Y ocurre que en lo muy poco, sígueme por favor, en lo muy poco, otra vez, en lo muy poco hay quienes no pueden operar, no pueden entender, no pueden moverse, no pueden ejecutar ciertas cosas. Sígueme por favor. En lo muy poco hay quienes no pueden avanzar, simplemente están atorados. Necesito que distingas esto. En lo muy poco. Distingue, por favor. Esto de lo muy poco es algo que no es lo verdadero. ¿Cómo puedes comparar lo muy poco a lo verdadero? No hay comparación. Pero si operas en lo muy poco, en injusticia, dijo Jesús, si eres fiel en lo muy poco, también en lo más serás fiel, y si en lo muy poco eres injusto, en lo más también serás injusto. Bueno, aquí el asunto es que la situación es que lo que marca la diferencia es la manifestación de lo verdadero. Y dice Jesús que eh, así como operas en lo poco, en lo muy poco, así operas en lo verdadero. Pero entonces, ¿quién puede ponerte en las manos? ¿Quién puede confiarte lo verdadero? ¿Quién te dará lo que es vuestro si, uh, si de la forma en que operas en lo muy poco es exactamente la forma en que operarás en lo verdadero? Y entonces, por esta razón es que muchas veces no calificamos para la manifestación de lo verdadero. Distingue, por favor, porque esto no es un asunto de condenación. Este es un asunto de que distingas que algo necesita cambiar, en algo necesitas enfocar toda tu atención, porque en lo muy poco, estás operando mal, en lo muy poco estás haciendo algo indebido, y en eso muy poco hay una situación fuerte. Por favor, distingue. Hay cosas que necesitamos distinguir o destacar. Lo verdadero se opone a lo muy poco. Hay situaciones que exponen por qué razón no puede operar lo genuino, y es simplemente porque es el reflejo de tus actitudes, o más bien hay una dinámica ahí en relación a lo muy poco, a la actitud que tienes hacia lo muy poco. Así que lo muy poco, la actitud que tienes a lo muy poco, es la actitud que tienes a lo verdadero, a lo genuino. Hay asuntos que necesitan ser manifestados
porque esa manifestación la manifestación de lo verdadero es un asunto poderoso. Distingue esto, por favor. Distingue esto. Distingue esto. Tu actitud hacia lo muy poco es posible que sea un impedimento para que lo verdadero se manifieste en tu vida. Y la mayor confrontación en el mundo de lo espiritual es la manifestación de lo verdadero. Fíjate por favor, porque aquí hay un asunto que necesitamos enfocar con calma. Padre, en el nombre de Jesucristo, presentamos delante de ti nuestro corazón y nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestros tropiezos. Yo te pido perdón, Señor, por esas cosas en las cuales hemos tropezado y hemos caído. Nuestras actitudes, en lo muy poco, te hacen evidente, Señor, que lo verdadero no puede manifestarse precisamente por esas actitudes. Haznos sabios y entendidos para comprender tu voluntad y tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues que en lo muy poco se ha sorprendido manifestando lo verdadero, tu actitud hacia lo verdadero. Todos amamos lo verdadero, pero necesitamos entender y enfocar mejor lo que el Padre, o una actitud mejor hacia lo que el Padre tiene en nuestras vidas. Qué gusto que haya estado aquí. Seguiremos en alguna otra oportunidad. Que el Señor te bendiga.